Gracias, Padre, te damos por este día tan precioso, tan hermoso, que cada día tú nos das este sol que sale, es una esperanza para nosotros. Y Padre, tenemos esta esperanza que nuevas y buenas son tus misericordias cada mañana. El día de hoy que respiramos es solamente por tu gracia y tu favor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, queremos ser una iglesia que marcha, una iglesia que se levanta en tu nombre para enaltecer tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque nos has abierto por medio de tu sacrificio, ya no más sacrificios. Tú has hecho todo por nosotros y ahora tenemos ese acceso directamente al trono de la gracia con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la misma revelación, la misma presencia de Jesús en nuestras vidas, con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues esta palabra pacto es una palabra que no muchas veces escuchamos, pero si la buscamos en las escrituras, vemos que esta palabra pacto es importantísima. Y hemos comentado en estas sesiones cómo Dios nos muestra a través de su pacto su corazón, su anhelo de crear una familia. Él es el Padre protector, proveedor, que nos guía con amor y nosotros creados a su imagen y semejanza, en una relación íntima con Él. Ese es el anhelo de su corazón. Somos seres relacionales. Muchas veces nos queremos aislar de Dios, nos queremos aislar de los demás. Y ahora sabemos que este plan es un plan del enemigo que nos quiere aislar con este virus, ¿sí? Pero no nos vamos a aislar, porque Dios dice que Él anhela esta relación, primeramente con Él y con los demás, en coinonía, con los hermanos, con nuestra familia, que somos todos nosotros. Y dice, fíjense, estamos hechos para relacionarnos con Él, con nuestro Creador y con los demás. Y esta relación de nosotros con Dios se desarrolla a través del pacto. Es una forma en que Dios se relaciona con nosotros. Por eso es tan importante saber, el conocer el pacto, porque a través de él conocemos el corazón verdaderamente de Dios, ¿sí? Y muchas veces no es una palabra muy frecuentemente, no la escuchamos en muchas predicaciones frecuentemente, ¿sí? Pero estamos viendo los pactos y de hecho hay quien dice que el primer pacto fue el pacto con Adán. Aquí no estamos viendo el primer pacto con Adán, sino con Noé, porque es la primera mención de la Biblia de la palabra berit, que es palabra pacto. Pero en Oseas 6:7 vamos a ver algo. Fíjense, en Oseas Dios está presentando todos los cargos en contra de su pueblo amado, del pueblo de Israel, de su familia que Él creó, ¿sí? Del pueblo que Él escogió, a quien liberó de la esclavitud, lo cuidó, lo alimentó, lo sostuvo durante 40 años en el desierto, lo lleva a la tierra prometida. ¿Sí? Lo lleva a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Hay abundancia, porque Dios había prometido, ¿sí? Esa tierra de abundancia. Y entonces hay abundancia, sobraban las cosechas, abundancia de ganado, ¿sí? Pero en lugar de agradecerle el pueblo a Dios toda esa abundancia, había una escasez espiritual. Habían vuelto su cara al Dios del dinero, habían vuelto su cara al Dios de la prosperidad y se habían hecho altares, altares a figuras, a otros dioses. Gracias, Dios. Estaba viendo hace poco una conferencia de un gran inversionista, ¿verdad? Muy famoso, japonés, y decía, él había entrevistado
pues a mucha gente millonaria, multimillonaria, y le preguntaba y decía, es la espiritualidad del dinero, ¿verdad? Y él decía, una de las cosas que tienes que decir es arigato, ¿sí? Arigato. Y entonces arigato quiere decir en japonés, pues gracias, ¿verdad? Entonces cada vez que tú das algo de dinero o recibes dinero, tienes que decirle al dinero arigato, ¿sí? Y entonces yo decía, pues mira, mi hija siempre me decía, mamá, es que cuando le damos gracias a otras personas por lo que Dios te da, es como si tu novio te invita a cenar y entonces te saca la tarjeta y paga la cuenta. Y entonces tú coges la tarjeta y dices, gracias Mastercard, gracias Visa por esta cena tan hermosa, esta noche tan preciosa, gracias Visa. Pues claro que no, ¿sí? Entonces es lo mismo. Y eso es lo que estaban diciendo, gracias al dinero que yo hice, gracias a esta prosperidad. Y estaba en el apogeo de la prosperidad, pero estaba sumido en una carencia espiritual, alejado del verdadero Dios, a quien debemos absolutamente todo, ¿sí? Y fíjense lo que dice en Oseas 6:7, ¿verdad? Porque aquí sabemos que el profeta Oseas pues dice que Dios le manda amar a una prostituta y es una encarnación de lo mismo, porque nosotros nos vamos por otros dioses, pero Dios nunca nos deja de amar por ese pacto que ha hecho, es un pacto de amor. Y fíjense, en Oseas 6:7 dice, pero ellos, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Violaron el pacto, ¿cuál? Adán. Por eso mucha gente refiere el primer pacto a Adán. Violaron el pacto así como Adán violó el pacto. Así, y fíjense la palabra tan fuerte, allí me traicionaron. Desde Adán empieza la traición. Palabras de Dios. Traicionamos a nuestro Dios. Porque el amor se da en la libertad. Él no nos obliga a amarlo, ¿sí? El amor se da en la libertad y en la voluntad personal para ejercer ese amor. Nosotros escogemos a quién amamos. Nosotros escogemos si vamos a amar esta tarjeta o esos dioses, ¿sí? O si vamos a amar a Dios. No podemos obligar a nadie a que nos ame. Pero por otro lado, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Cuando somos novios, decimos amor a primera vista. Sí, es la primera vista, pero no se casan al día siguiente. Sí, hay una atracción, estoy de acuerdo, sí, pero pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Bueno, pues hay gente que conozco que tuvieron 15 años de novios, ¿verdad? Y finalmente se casaron. ¿Por qué? Porque estás conociendo a la persona. Y nosotros queremos conocer a Dios 1 hora y media yendo los domingos a la iglesia. ¿Eso es lo que queremos conocer? ¿Así queremos conocer a Dios? Pues claro que no, sí. Y por eso Dios nos invita a conocerlo día a día, a pasar tiempo con Él en su presencia y plenitud de gozo, ¿sí? ¿Has visto una persona enamorada con esa sonrisa, ese brillo en los ojos, esa ligereza al andar, ese gracias en cada respiro? Miren, la vida es muy dura, es difícil, llena de tragedias y de dolor, pero saberte amada por Dios, protegida, valorada, eso nos ancla, eso nos sostiene. Y a pesar de todo, a pesar de nuestra traición tantas veces, Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas, cumple su pacto. Y vamos a ver ahora, hemos estado viendo precisamente, déjenme pasarles aquí la diapositiva de pacto, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Aquí vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces
aquí vemos, ¿se ve en la pantalla? No, ¿sí? Aquí está ya se ve. Muy bien, entonces vemos que lo que es la finalidad del pacto es que sea Dios revelado, su corazón revelado a nosotros a través de estos pactos. Ya vimos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, ¿sí? El pacto de la ley o antiguo pacto. Esto es muy importante porque vamos a ver hoy el tabernáculo. Y el tabernáculo nace de este anhelo de Dios, de que nosotros veamos, le muestra a Moisés este tabernáculo, de Dios poderse acercar a nosotros a pesar de que nosotros lo traicionamos, nosotros nos alejamos de Él. Pero fíjense lo que pasa. La iniciativa de Dios es llevar, Él libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva allí al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí, Dios les empieza a hablar a su pacto, a su pueblo de pacto, que Él había hecho un pacto con Abraham, para mostrarle al pueblo quién era Él y sobre todo también quién eran ellos en Él, porque Él les muestra su corazón. Y vamos a ver ahorita precisamente, fíjense cómo es un lugar donde Dios lleva al pueblo de Israel, ¿sí? Fíjense, estaba aquí, aquí vemos la delta del Nilo, ¿sí? En las planicies de Gosén, ahí estaba el pueblo de Israel, va Moisés y lo libera, sí, es el libertador. Y entonces cruzan el Mar Rojo, él abre el Mar Rojo y los lleva. Él podía haberlos llevado directamente acá a la tierra de Canaán, podían haberlo hecho en 10, 12 días, ¿sí? Sin embargo, Dios, y después Él da la razón por la cual lo hace, ¿sí? Está la tierra de filisteos, pero Él los lleva acá al monte Sinaí. Y es en este monte Sinaí, fíjense, todo este recorrido, Moisés lo conocía muy bien, porque él había hecho este recorrido. Y ahí en ese mismo monte es donde donde Dios se le aparece a Moisés y le dice en la zarza ardiendo, ¿sí? Aquí vas a traer a mi pueblo y aquí haré mi pueblo, aquí será mi pueblo escogido. Y entonces vemos cómo lo lleva ahí al monte Sinaí y ahí permanece durante un año el pueblo y Dios hablándoles, instruyéndoles, mostrándoles, ¿sí? Quién es Él. Y fíjense, vamos a ver que en este lugar, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con su pueblo, ¿sí? Un pacto de la ley. El mediador de este pacto viene siendo Moisés, ¿sí? Y entonces vemos a Moisés como mediador de este pacto. ¿Por qué? Vamos a ver, fíjense. Porque Dios le dice a su pueblo, se muestra a él, sed santos como yo soy santo. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir sed santos? Bueno, pues Dios les muestra lo que quiere decir ser santo y muestra lo que es Él, con los 10 mandamientos y todas las leyes que les da. No podemos acercarnos a Él con nuestros harapos de inmundicia. Acuérdense cuando introdujo a Adán el pecado, ¿verdad? Hubo un sismo, un abismo entre Dios y los hombres y nosotros, porque ahora ya el pecado nos separaba de Dios, ¿sí? Entonces es como y estar en su santidad, en su presencia, nos fulminaría por el pecado que tenemos, por la inmundicia, ¿sí? Nosotros mismos habíamos abierto ese abismo entre él.
Pero ¿cuál era el corazón de Dios? Su anhelo de habitar entre su pueblo, su máxima creación, de que viéramos su presencia, ¿sí? Y Él la establece en un lugar y en un medio en el cual nosotros, fíjense, no es ni siquiera nosotros acercarnos, Él venir a nosotros, acercarse a nosotros por este medio sin destruirnos. Es como cuando nosotros queremos acercarnos al sol. El sol pues nos da la luz para poder tener la fotosíntesis, para que las plantas crezcan, para poder sobrevivir por el calor del sol, por la luz del sol. Pero si nos acercamos al sol, somos consumidos por la potencia de ese fuego del sol que es tan benéfico para nosotros. Es lo mismo con Dios. Y entonces, si nos acercábamos en nuestra condición, hubiéramos sido destruidos por la santidad de Dios. Y entonces vemos aquí en Hebreos 12:14, cómo dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, cuando están en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Fíjense cómo iban a santificarse, ¿sí? Entonces Moisés les dice: santifíquense hoy y mañana y laven sus vestidos, ¿sí? Y no les permite subir al monte porque de seguro morirán ante la presencia de Dios. Y entonces ahí le muestra a Moisés cómo él va a habitar entre su pueblo sin consumirlos. Y como ya dijimos, pues vamos a la luna y regresamos. Pero ¿quién ha ido al sol? ¿Quién se ha acercado al sol? Pues esto mismo, imagínense. En Éxodo 19:16 dice, fíjense, que le muestra a Moisés en Éxodo 25 el santuario en el que él habitará en medio de ellos. Él nos dice cómo acercarnos a él. Él pone las reglas. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y vamos a Éxodo 19:16. Vamos a Éxodo 19:16. Aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Fíjense, dice, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Eso era algo que Dios los estaba preparando. ¿Qué les estaba diciendo? No es porque sea malo eso, y cada vez que nos santifiquemos va a decir Dios: no toquéis mujer. Es la única vez en donde Él dice eso. La santificación viene por su palabra, estar en pensamiento y en corazón en Él, ¿sí? Y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta, dice aquí bocinas, de shofar, es el shofar, ¿sí? Cuando Dios te llama es voz de trompeta y el sonido del shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, ¿sí? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo, dice, como el humo de un horno. ¿Se acuerdan el horno que pasa en el pacto con Abraham? Pues ahí dice, fíjense, dice: y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí. Dios se acerca a nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Él, pero Él se acerca a nosotros. Dice: y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende,
ordena al pueblo que no traspase los límites de para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos en su presencia, ¿sí? Y fíjense, dice, y después en el 24, y el Señor le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite, no sea que haga estrago en ellos. Y todo esto, fíjense, y en el 21 aquí nos dice, es la razón por la cual el Señor está haciendo esto. Dice, y habló Dios todas estas palabras y les da los 10 mandamientos inicialmente y después muchas reglas, mostrándoles el corazón de lo que es ser un pueblo santo para un Dios santo. Pero quiero que vayamos a Éxodo 19:4. Aquí está la razón y Dios nos revela el corazón, ¿sí? Dice, fíjense, dice, en el mes tercero de la salida, estoy empezando desde el 19:1, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿sí? Entonces aquí vemos que son 3 meses de que ya había salido el pueblo, y ese recorrido que les mostré tardó 3 meses. Habían salido Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vamos a poner atención en este pasaje. Aquí le muestra, primero le dice, este es lo primero que les vas a decir a los hijos de Israel. Vosotros visteis, Dios se mostró a ellos. ¿Y cómo se mostró a ellos? Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, los defendí, los saqué de ese gran imperio de egipcios, ¿sí? De ese gran imperio Egipto. Entonces dice, ¿y cómo os tomé sobre alas de águila? Los pájaros normalmente toman a sus crías con las garras, toman a las crías y las llevan, por ejemplo, si se caen o alguna cosa, se caen del nido, las toman con las garras. Las águilas no hacen eso. Las águilas, cuando va cayendo un polluelo, porque los sacan del nido para que aprendan a aletear y aprendan a volar, entonces las águilas, cuando van cayendo los polluelos, ¿sí? Las águilas se van debajo del polluelo y las levantan con sus águilas. Si hay alguien o una saeta o quiere alguien cazando a un águila o algún polluelo o en fin, sí, tiene que traspasar primero el águila porque el polluelo va sobre sus hombros. El polluelo va encima, protegido con las alas del águila. Y dice, así la saqué yo como una madre, como un padre águila, ¿sí? Dice, como las águilas, y os he traído a mí. Allí está el corazón de Dios. No lo saqué para que para que me hicieran sacrificios y holocaustos y todo eso, que eso es lo que tenemos en la mente por el tabernáculo. Los atraje hacia mí, ¿sí? Ese es el corazón de Dios. Dice, ahora pues, en el 5, Éxodo 19:5, si diereis oído, o sea, si prestan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán, fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Antes todavía no les daba las leyes, todavía no les había mostrado las leyes. ¿Cuál era el centro de todo? El centro de todo era oír su voz. Yo los atraje a mí para que escuchen mi voz. No había leyes todavía.
¿Y para que qué? Aquí lo dice, para que guarden mi pacto, para que guarden mi pacto. Ese pacto que fue hecho mucho antes. De ese es el pacto que está hablando Dios, ¿sí? Si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿y cuál? Pues si todavía no les había dado la ley. Eso fue lo primero que les dijo, ¿sí? Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Qué era lo que Dios estaba diciéndoles? Yo me voy a mostrar, me he mostrado a todo el resto de los pueblos a través de ustedes, porque todo mundo decía, es el Dios de Israel. Pues no estaban los gabaonitas y todos temblando ahí porque venía el Dios de Israel con ellos, les había abierto el mar rojo, los había metido a batalla, ni siquiera habían lanzado una saeta, simplemente lo habían adorado alrededor de Jericó y habían caído, imagínense, todas las murallas, perdón, eso todavía, es que me quedé pensando, eso todavía no sucedía porque todavía no entraban, pero lo había sacado de Egipto al pueblo, había abierto el mar rojo y había mandado las plagas a los egipcios. Ellos habían visto con sus ojos lo que había hecho el Dios de Israel. Se había mostrado a los egipcios y a todos los pueblos, porque todos sabían lo que había pasado en Egipto y que habían liberado. Se calcula que eran entre 1,5 millones y 2 millones de personas las que habían salido de Egipto. Entonces Dios mostrándose a través de su pueblo escogido, un pueblo pequeñito, se muestra a través de ti y de mí, que nos ha escogido como parte de su pueblo. Y entonces, fíjense, ya que se muestra, entonces le dice a Moisés, le muestra, le dice cómo él va a habitar en medio de su pueblo y le muestra el tabernáculo, de manera que la gente al acercarse a Dios no perezca por su santidad, y les da los 10 mandamientos y les muestra lo que es la santidad. Pero Dios ya sabía que no podíamos cumplirla. Por eso, este pacto que todos los israelitas, cuando Dios les da el pacto de la ley, ¿sí? Ellos dicen, sí, vamos a cumplir todo, ¿sí? Vamos a cumplir la ley. Imposible, pero Dios ya lo sabía. Pero que es por eso inaugura después un nuevo pacto. Y vamos a ver cómo nos muestra a través de su santuario, el santuario que le da esa visión a Moisés, le abre los cielos y le muestra lo que es el santuario, ¿sí? Que es una réplica aquí de lo que es allá en los cielos, donde está el trono de Dios. Y vamos a ver, fíjense, primero vamos a ver en el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 3:12. Esto porque Moisés le dice, ¿y cómo sabré yo? ¿Qué muestra, qué señal me das a mí para yo saber que yo soy el libertador? Y entonces Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:12, esto te será a ti por señal de que te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ese mismo monte donde la zarza ardiendo se le había aparecido, es el mismo monte en el que Dios hizo el pacto con el pueblo. Fíjense. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver qué es lo que Dios dice y quiere decirnos a través de este
tabernáculo. ¿Y por qué dice Dios? Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque Dios está reclamando toda la tierra y se va a manifestar a través del pueblo judío, porque Él va por toda la tierra. No nada más escogió al pueblo judío y los demás, pues ahí que se pierdan. No, Él reclama porque es suya, es toda la tierra y ahí estamos, tú y yo, ¿sí? Y entonces todo el pueblo dice, esto haremos, y entonces se comprometen con Dios, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver lo que es el tabernáculo. Dios le muestra el tabernáculo a Moisés y vamos a ver qué es lo que dice. Y fíjense cómo Dios, cuando Él le pide a Moisés, dice, ¿qué es lo que vamos a... Te voy a decir lo que le vas a decir al pueblo. Y le vas a pedir al pueblo oro y le vas a pedir cobre y le vas a pedir plata, porque de eso lo vamos a hacer. Ahora, no se los exigió. Dios les había dado todo esto al salir de Egipto, porque dijo, yo voy a hacer que ustedes salgan con mucha riqueza y haré mi justicia, y los egipcios que los tuvieron como esclavos todos esos años, les van a pagar hasta el último centavo todo el trabajo que ustedes hicieron. Y entonces dice la palabra que les daban oro y zarcillos de oro y les daban plata y les daban bronce y les daba todo eso. Fíjense, pero ¿qué es lo que dice Dios? Ahora yo les voy a decir que ustedes lo que pongan en su corazón, Dios no exige, Dios no necesita tu dinero, ¿sí? Quiero que ellos en ofrenda me ofrenden de su corazón el oro, la plata y el bronce y todo, y las pieles, porque el tabernáculo es sumamente elaborado, todo tiene un significado, pero dice, de lo que tengan en su corazón para dar. Entonces, fíjense, vamos a ver el tabernáculo que Dios le muestra y en donde el Señor se va a manifestar. Y vemos aquí, vamos a ver, aquí está. ¿Lo pueden ver? Entonces vamos a ver el tabernáculo y vemos cómo tenemos aquí, perdón, ahorita vamos a ver este. Muy bien. Sí se ve el tabernáculo, ¿verdad? No. Ok, ahí voy. Vamos a compartir. Ahí voy. Aquí está. Y compartir. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos, es un diagrama del tabernáculo. Tenemos cómo Dios había descrito exactamente las medidas, todo lo que tenían que hacer y todo cómo lo debían de hacer. Y aquí vemos un esquema del tabernáculo, después les voy a poner otro, pero aquí lo podemos ver. Esto tiene las medidas exactas, Dios les da todas las medidas exactas del tabernáculo, ¿verdad? Y dice, esto por ejemplo, este era el atrio exterior y medía 45 metros de largo, 45 metros de largo por 22.5 de ancho, y siempre esta puerta estaba dirigida al oriente, a donde sale el sol, por aquí entraban. Fíjense, era 9 metros de ancho esta puerta, entonces entraban por aquí. ¿Quién es la puerta? Fíjense, ¿sí? Esta puerta aparte tenía un nombre, se le llamaba el camino, la puerta del camino. Jesús es la puerta, Él lo dijo, sí, Jesús es el camino, o sea, entraba por aquí, ¿sí? Y entonces aquí había estas mesas en donde se hacían los sacrificios.
¿Cómo eran los sacrificios? Animales inocentes que tenían que verter su sangre para poder que el pueblo se pudiera acercar a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero se escogían a estos animales y entonces aquí se sacrificaban y aquí estaba precisamente el altar, ¿sí? Y entonces aquí vemos como aquí el altar del sacrificio tenía unos cuernos aquí y aquí se sacrificaban, había una parrilla y entonces aquí se sacrificaban los animales y luego se ponían aquí, ¿sí? Y entonces hay todo un ritual para poner esos animales ahí y todo eso. Y después de eso, aquí los sacerdotes se tenían, este es el lavacro, lo que decía el lavacro, ¿sí? Y entonces la primera cuestión que vemos aquí, en el lavacro, la pila de bronce, era donde los sacerdotes se lavaban diariamente, diariamente. Fíjense, cuando fuimos a la India, porque fuimos de misiones a la India, todo lo que es la cultura judeo-cristiana, nosotros pues cuando íbamos a comer nos lavábamos siempre las manos, ¿verdad? Para irnos a comer, todos los días nos bañábamos, etcétera. Esta cultura es solamente en la cultura judeo-cristiana, ¿sí? Porque desde aquí viene el lavamiento, que hay que lavarse los pies, hay que, cuando ellos iban, porque venían del camino, ¿verdad? Cuando entraban a algún lugar, lavarse las manos. Entonces tenemos estas costumbres porque diariamente los sacerdotes tenían que lavarse aquí en el lavacro, lavar sus vestiduras y ellos se lavaban ellos mismos, ¿sí? No podían entrar en el lugar santo que era esto, porque si no, era, ahora, ¿qué es este lavamiento? Ahorita lo vamos a explicar. Jesús dice que nosotros somos limpios por la palabra que Él nos habló. Esto lo dice en Juan 15:3 y en Efesios 5:26. Somos purificados, lavados por la palabra. Y entonces ellos se lavaban, ¿verdad? Esto también significa cuando somos lavados por la sangre de Cristo y entonces somos bautizados, entramos al agua y salimos limpios, ¿sí? Jesús es el agua de vida. Entonces, aquí este es el atrio exterior. Ahora, de aquí en adelante, ya no podían entrar más que los sacerdotes. Y vamos a ver ahora este esquema. Vamos a ver este esquema. Sí lo ven, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, aquí tenemos la puerta, este es el altar de bronce, esta es la fuente o lavacro donde ellos se lavaban. Y aquí tenemos el primer velo, para entrar aquí solamente los sacerdotes podían, después de haberse lavado, después de haber hecho el sacrificio y haberse lavado, podían entrar a este lugar que era el lugar santo, el lugar santo. En este lugar santo, como vamos a ver, ¿verdad? Porque había muchas telas y muchas cosas encima de lo que era el tabernáculo. Aquí no había nada de luz, estaba todo oscuro, completamente oscuro, pero encontramos la menorra o candelabro con los 7 brazos que tenían que haber hecho de oro puro y haber martillado de una sola pieza. Y adentro había unos canales que siempre estaba encendido porque el aceite, siempre tenía que tener el aceite, este candelabro, para que pudiera alumbrar este lugar. ¿Quién es? Esto lo vemos en Apocalipsis, ¿sí? Y vemos que Jesús es la luz del mundo,
Pero después en Apocalipsis vamos a ver las 7 iglesias, los 7 prototipos de la iglesia, que son los 7 brazos del candelabro, ¿sí? Jesús es ese aceite de la unción en la que nosotros podemos dar esa luz. Y aquí estaba la mesa de la proposición. Aquí había 12 panes. ¿Por qué 12 panes? Porque representaban las 12 tribus de Israel. Jesús es el pan de vida. Y cada inicio de semana, ¿verdad? Nosotros lo tomamos pues cada Shabbat, ¿verdad? Aquí entraban los sacerdotes, comían estos panes y ponían panes frescos. Siempre había este pan fresco aquí en esta mesa, que es el pan de vida, ¿sí? Y aquí vemos el altar del incienso. Entonces, fíjense, esta mesa del pan era una mesa hecha de madera de acacia. Dios le dio todo lo que debía decir y cómo debía hacerlo. ¿Por qué madera de acacia? Porque la madera de acacia no se pudre, no se corrompe. Es una madera que no tiene corrupción. Y por eso Dios le dice a Moisés que va a hacer todo esto, hecha de madera de acacia y está cubierta de oro, ¿sí? Entrando a la derecha. Recuerden, a la derecha porque tomamos el pan con la derecha, ¿sí? Y a la izquierda está el candelabro, la luz. Entonces, vemos, no era muy grande, menos de 1 metro, medía 90 centímetros por 15 centímetros de ancho y alrededor de como un escritorio, 75 centímetros de alto, ¿sí? Y entonces vemos esta mesa. Ahora, vemos también el altar del incienso. Y alguien les puede decir, no, el altar del incienso estaba aquí adentro. No, el altar del incienso estaba aquí afuera. Hay pasajes en la Biblia que dicen que estaba aquí afuera y otros que estaba aquí adentro, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el altar del incienso. ¿Y qué significa? También estaba hecho de madera de acacia y de oro y estaba en el lugar santo, según Éxodo 36 y 40, 26, o en el lugar santísimo. Hebreos 9, 3 y 4 lo sitúan adentro del lugar santísimo, ¿sí? ¿Y qué significa este incienso? Este incienso muchas veces dice como olor fragante, nuestra alabanza, nuestra intercesión, nuestras oraciones suben como olor fragante ante el trono del Señor, ¿sí? Entonces, esto significaba, sabemos que Jesús está siempre, día y noche, y bueno, obviamente donde está Jesús no hay día y no hay noche, es perpetuo, es eterno, ¿sí? No hay tiempo, pero aquí sabemos que perpetuamente Jesús está intercediendo ante la presencia del Padre. Entonces, por eso ahora esto lo hacía, fíjense, aquí de este lugar de incienso que siempre estaba aquí, pues tenía que estarse quemando el incienso para soltar ese olor, ese fragante. Aquí el sumo sacerdote, aquí podían entrar los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y entonces él tomaba de este incienso en una como vasija, ¿sí? Que tomaba esos carbones y tomaba ese incienso y entraba con ese incienso al lugar santísimo, el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entra en la presencia misma de donde está la presencia de Dios, imagínense, con este
con este incienso, este olor fragante, ¿sí? Ahora, este velo, sabemos que por lo que le pide Moisés, que le diga al pueblo que los que tienen en su corazón donar, que donen, estaba hecho de azul, de púrpura, carmesí y lino fino torcido. Les voy a poner otra imagen. No, perdón, no es esta, es esta. ¿Lo ven? Fíjense cómo está aquí hermoso el candelabro, ¿sí? Estamos viendo aquí el candelabro, la mesa de los panes, de la proposición, aquí el altar, ¿verdad?, donde está el incienso, y esta cortina que ya les hemos comentado, que tenía un palmo de grueso, toda entretejida, ¿sí? No era una cortina así una sobre otra, sino que estaba toda entretejida, ese palmo. Dicen los historiadores que aunque hubiera dos yuntas de bueyes jalando de un lado a la cortina y del otro lado ese velo, no lo podían romper. Imagínense dos yuntas de bueyes estirando de un lado y de otro. Así era de denso y de protegido el lugar santísimo. Y sin embargo, cuando Jesús murió, ese velo fue rasgado. Dios lo rasgó. Jesús rasgó ese velo para entrar Él mismo y darnos acceso a nosotros a este lugar santísimo. Y aquí tenemos el velo, que es lo que estamos viendo ahorita. Estaba hecho de azul, de púrpura, carmesí, de lino fino, todo torcido, y separaba al lugar santísimo, ¿sí? Entonces era la única forma de entrar y pasar a través del cuerpo de Cristo que fue rasgado en la cruz y nos dio nos dio acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10:20 nos los dice, es el Cordero del ¿qué? Del pacto, es el Cordero del pacto. Y luego vemos aquí en la parte de atrás el arca del pacto. Y también estaba hecha el arca del pacto de madera de acacia. Todo esto era de madera de acacia. Vamos a ver, este era el arca del pacto, ¿sí? Y bueno, aquí dice, y haré con ellos un pacto de paz. Un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sin embargo, tú dices, ¿cómo? Pues hay muchas teorías acerca del arca. ¿Dónde está el arca? Unos dicen que está en Etiopía. Los judíos dicen que está sepultada debajo del templo, ¿sí? Hay otros que dicen que está en un lugar lejano, ¿sí? Pero a eso no se refiere Dios. Vamos a ver a qué se refiere con el arca del pacto. Estaba hecha, fíjense, de madera de acacia y dice, una caja de 90 centímetros, o sea, no es muy grande, es menos de 1 metro, de 90 centímetros, que estaba en el lugar santísimo, de ancho por 1.12 metros de largo, ¿sí? O sea, este es el largo, este es el ancho, ¿sí? Por 1.12 metros de largo y 60 centímetros de alto. No era muy grande, muy alta, ¿sí? Sobre el arca había un propiciatorio. Esto es la tapa, por decirlo así, el propiciatorio. A mí me gusta decirle, como se le dice en inglés, el asiento de la misericordia de Dios, porque de ahí era donde la nube esa densa bajaba, y de aquí de en medio él le hablaba al sumo sacerdote para que de allí
en este caso, en un inicio, Moisés le hablara al pueblo, ¿sí? De su misericordia. Ahí vemos el corazón de Dios, porque si no fuera por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. y dice la palabra, fíjense, dice, y en medio y encima de había 2 querubines con las alas extendidas. Aquí vemos los querubines con las alas extendidas. Ahí están los querubines, ¿sí? Y se tocaban, dice. Y dentro del arca estaban las tablas de piedra, una urna con maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué la vara de Aarón? ¿Por qué esas tablas de la ley? Eran las tablas de la ley. ¿Por qué creen ustedes que ya nadie sabe dónde está verdaderamente el arca? ¿Sí? Nadie ha visto el arca. Dicen unas gentes, sí, una persona vio el arca y todo eso, sí. Bueno, pues yo no he visto ninguna foto. Y pues yo como Tomás, a ver, quiero verlo. Pero ¿por qué? Porque este es solamente un símbolo de lo que Dios le mostró arriba en los cielos a Moisés, ¿sí? Aquí nos encontramos con Jesús, con el Dios encarnado, ¿sí? El yo soy el que soy, uno con el Padre. Imagínense, ¿sí? Y este asiento de la misericordia era de oro sólido y cubría el arca del testimonio, ¿sí? Una vez al año, en el día de la expiación, el Yom Kippur, el día más sagrado del pueblo judío que Dios les había dicho, el día del perdón. Pero fíjense, el pueblo judío, Dios le había dicho, tú vas a perdonar. ¿Cómo dice? Lo decimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores o nuestros deudores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en ese día del Yom Kippur, el sacerdote, era la única vez que el sacerdote entraba aquí a donde estaba el arca, con la ofrenda, con la sangre de ese cordero, para ponerlo, aquí dice que lo ponía 7 veces aquí, ¿sí? Y para que fuera por el perdón de todo el pueblo. Primero él tenía que entrar y pedir perdón por sus pecados. Y ahorita vamos a ver la diferencia, por eso ya no hay sacerdotes ahora, porque ahora tenemos un sacerdote para siempre. Y eso lo dice Hebreos, que lo vamos a ver próximamente. Pero entraba el sumo sacerdote y ponía la sangre primero por él y para expiación de sus pecados. Pero imagínense entrar a la misma presencia y santidad de Dios. Por eso Dios les decía, santifíquense. Y ¿saben lo que pasaba? Cuando no se santificaban, Dios no quería consumirlos. Siempre cuando entraba un sacerdote, ya vimos el velo, y entraba ese sacerdote en el día de Yom Kippur, le ponían un cordel en el pie, en el tobillo, ¿sí? Y abajo, en su vestidura llevaba unos cascabeles, porque él tenía que estar caminando, y cuando ellos oían, los sacerdotes que estaban acá, afuera del lugar santísimo, cuando ellos estaban oyendo los cascabeles, el sumo sacerdote estaba con el incienso caminando y poniendo la sangre alrededor de esta arca, ¿sí? Del asiento de la misericordia, ¿sí? Y cuando de repente, si no oían los cascabeles, es que la misma presencia de Dios había fulminado al sacerdote porque no se había santificado adecuadamente, y entonces tenían que sacarlo con el pie, jalándolo de la cuerda del tobillo para sacarlo del lugar santísimo, porque nadie podía subirse allí al lugar santísimo, ¿sí? Y es algo hermoso, hermoso, hermoso poder ver la presencia misma. Yo recuerdo en una ocasión que, bueno, fui a una
plática, una conferencia de un evangelista, Benny Hinn, ¿verdad? Y él estaba platicando de una ocasión en que fue a un auditorio enorme, ¿verdad? Esos auditorios en Estados Unidos que son como estadios de fútbol y de así centros de convenciones. Y entonces él decía que pues él estaba allí y él pues Dios le da el don de los milagros y se levantan las gentes de las sillas de ruedas y hay gente se sana de cáncer y tiene ese don, ¿verdad? De milagros. Y yo dije, pues yo quiero ir a verlo para ver si es cierto, ¿verdad? Y como siempre anda uno allí viendo, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que él platicó en una ocasión, dice que él estaba allí en la plataforma, ¿verdad? Y Dios le dice, bájate de la plataforma, porque la gente cree que lo que yo estoy haciendo, los milagros que yo estoy haciendo, porque era una cosa portentosa, o sea, gente que estaba años en silla de ruedas se levantaban, brincaban y bailaban y todo eso, ¿verdad? Y eso, bueno, yo lo vi también en alguna ocasión que me tuve el privilegio de ir. Pero él decía que en esa ocasión que había muchos milagros y era un mover del Espíritu Santo allí con milagros y señales y era una cosa maravillosa. Y Dios le dice, quítate de la plataforma, bájate de la plataforma. Y entonces dice él, pues sí, rápido, dice, porque si no, aquí yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, ¿verdad? Se baja de la plataforma y pues se sienta allí en una de las partes. Y Dios le dice, vete a tu hotel, porque todavía la gente piensa que esto que está pasando es por ti. Y yo no, y así le dijo, ¿verdad? Y acuérdense que Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Y entonces dice que se fue al hotel y pues él hablando por teléfono con la gente que estaba ahí, los pastores que habían organizado, y dice, díganme qué está pasando. Dice, no, es algo impresionante, no nos podemos subir, empezamos a subirnos a la plataforma, ¿verdad? Por los escalones laterales, ya ven que hay unos escalones para poderse subir, no nos podemos subir a la plataforma. La presencia de Dios era tan imponente y tan tremenda que los aventaba cuando ellos querían subirse a la plataforma. Dios no comparte su gloria con nadie, pero vamos a ver cuándo sí la comparte y con quién. Pero lo vamos a ver en el nuevo pacto. Bueno, entonces vemos que en este lugar, ¿verdad? Y había estas varas que eran también de oro de acacia y cubiertas de oro, porque acuérdense que este era el tabernáculo, tenían que moverse según la nube, que era la nube que los protegía del sol en el día, era la presencia de Dios, ¿verdad? Y la antorcha de noche, en el desierto ustedes saben que bajan las temperaturas tremendamente, y la antorcha de noche, entonces cuando la nube se movía, tenían que recoger todo el tabernáculo que hemos visto y entonces llevar el arca. ¿Y cómo la llevaban? Pues con estos varas, ¿verdad? Que tenían aquí atravesadas. Y entonces, fíjense, dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios se posaba sobre el asiento de la misericordia de Dios. Acuérdense que todo esto es una imagen de lo que hay allá también arriba, ¿sí? Y entonces le dice, y la nube de la gloria del Señor se posaba. Entonces el asiento de la misericordia, el trono de Dios. Por eso ahora, gracias a nuestro sumo sacerdote, a Jesús que rasgó ese velo, nos vamos a la misma presencia, pero no de un lugar aquí en este lugarcito. ¿Quién puede contener la presencia de Dios? Ahora podemos estar en la presencia misma de nuestro Dios, porque el Señor, porque Jesús nos lavó, así como vemos
que tenemos primero que hacer ese sacrificio, pero eso es, en lugar de estar nosotros allí, en ese lugar, en esa mesa de sacrificio, dando nuestra sangre por nuestros pecados, Jesús, el Cordero Perfecto, fue sacrificado por nosotros. Y con esa sangre fuimos lavados de nuestro pecado, para poder entrar a qué. Pero fíjense, es un camino, es un proceso. Primero entramos a la luz de Jesús, comemos el pan de vida, que es Jesús mismo, la palabra, que nos alumbra. Si no tenemos la luz de Jesús, ¿cómo vamos a poder entrar? Está completamente negro. ¿Cómo podemos entrar a la presencia de el Dios poderoso, al lugar santísimo de su presencia? ¿Sí? Él rasgó el velo y su lámpara, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él es la palabra encarnada. Por eso estamos aquí en su palabra, en su revelación, que nos da la luz y nos alimenta para entrar a ese velo rasgado, a su cuerpo rasgado, que ya nos dio la entrada a la misma presencia, no en un lugar, a la misma presencia eterna de nuestro Padre. Por eso dice que podemos acercarnos confiadamente a su presencia, al trono de la gracia, al verdadero trono donde Él está sentado en su misericordia. Porque cuando llegamos a su trono, ¿qué es lo que encontramos? Misericordia. Solamente por su misericordia es que estamos nosotros aquí. ¿No es hermoso esto que Dios nos está mostrando a través del mismo Jesús? Es un camino, pero la palabra dice, y Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque este templo en el que todavía muchos judíos van allí y dicen, aquí vamos a encontrar la presencia de Dios, ¿sí? Sí, Jesús va a regresar y va a regresar a los suyos y va a llegar a través del monte de los olivos en su trono para siempre, porque le prometió a David, al rey David, en pacto, que un descendiente de él se sentaría en el trono de Israel para siempre, de Israel y de Judá para siempre. Y sabemos que es nuestro Rey y Redentor, el Señor Jesús, y que pronto viene. Y mucha gente dice, pues es que hasta que venga se va a consumar y podemos entrar a la presencia de Dios. No, por un pacto que es Jesús, que se hizo hace mucho tiempo y que Dios hizo y que nosotros a través de Jesús, porque ese pacto de la ley lo traicionamos. Ese pacto de la ley, aunque dijimos, sí, sí, Señor, yo te quiero obedecer, yo quiero ser santo, traicionamos. Pero en Jesús estamos guardados en ese pacto. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees en Jesús como el mediador del pacto? Porque es el único camino, es la única verdad que te va a dar la vida, aquí y en la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu infinito amor, por tu poder, porque nos enseñas el camino del pacto, porque es un camino glorioso en donde entramos y primeramente estamos juntamente crucificados con Jesús en ese altar, en esa cruz, en ese altar de bronce. Pero no fue nuestra carne la rasgada,
sino que fue la carne misma de tu Hijo, para después pasar a lavarnos y ser limpios, limpios con esa sangre que nos dice tu palabra, que somos limpios como la nieve, como la blanca nieve, y somos vestidos como los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que vestirse de lino blanco, perfecto, limpio, así como sacerdotes. Ahora nosotros somos esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, porque ahora todo eso que hacían los sacerdotes, Jesús ya nos abrió el camino y ahora no somos nosotros esa nación a la cual Dios ha traído con amor a su corazón y nos ha hecho una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un sacerdocio. Ahora nosotros somos los sacerdotes que entramos a su misma presencia en el lugar santísimo, a verlo, a gozar de su presencia, porque Él está sentado en su trono de misericordia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.